Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en donde, bueno, continuaremos, vamos a iniciar una nueva serie que es toda la parte de eventos y con el video anterior hemos finalizado la serie de la librería de Condesign Plus EF Core, que por cierto, esto ya generamos una nueva versión, ¿sí? La 1.08, en donde todos los paquetes de .NET Core se encuentran actualizados y pueden hacer uso ya directamente de ella. Se encuentra estable y bueno, si ustedes requieren alguna mejoría dentro del proceso de las librerías o de pronto necesitan alguna característica, pues nada, se ponen en contacto con nosotros y procederemos a desarrollar. También hemos finalizado la documentación de la librería de CodeDesign Plus EF Core, en donde en la sección de la wiki de GitHub ustedes van a encontrar una serie pues, de artículos, ¿sí? En este caso, este sería el home o el README, y por aquí van a encontrar una serie de artículos los cuales tienen código de referencia, pues para trabajar rápidamente por lo menos para saber cómo están creados los códigos sin necesidad de tener que descargar todo el repositorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí estaría los Entity Configuration, por aquí están los métodos de extensión y estaría la parte del startup. Por aquí vemos una sección de los badge y bueno, bueno, aquí está la parte de las donaciones que ya ahora les explicaré cómo es ese tema. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el controlador, la parte de uso. Entonces estos son códigos de referencia que sé que perfectamente les pueden servir sin necesidad de que vean todo el video. Ya en el home, esto en la parte de o en la sección de usage o de uso realmente de ejemplos de uso, ustedes van a encontrar aquí pues el enlace también a esos artículos y aquí dejé relacionado pues todos los videos que componen esa serie de Code Design Plus en esa librería de EF Core, ¿sí? Esto ha sido un trabajo fuerte. Hemos aprendido muchísimos temas, también ya los vamos a revisar. Y esto, pues sin más, comencemos con esta nueva serie que vamos a trabajar. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el concepto de consistencia eventual sobre la parte de esto, lo que, pues para los microservicios, ¿no? Y por qué este tema con relación a otros, por qué este tema es tan importante con relación a una aplicación monolítica, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Y bueno, la primera diapositiva es que quiero contarles que hemos abierto nuestra cuenta de Skype con el siguiente correo o nos pueden buscar también como Code Design Plus por si requieren alguna eh, asesoría correspondiente a lo que es el curso o quieren solucionar alguna duda pues a partir de una llamada, compartir pantalla y eso. Entonces aquí con esta cuenta de Skype ya hemos hecho una conferencia con Eduardo en México. Saludos, Eduardo. Con David también hemos ya estado trabajando, por ahí le solucionamos una inquietud con relación a los pipeline. Esto, entonces, simplemente queremos aportar, ayudar. Entonces, aquí tenemos nuestra cuenta de Skype, agréguenos. Una vez retome el trabajo, pues voy a estar disponible en el transcurso de las 5 de la tarde hacia adelante. Ahí me estarán viendo disponible si estoy conectado o no. Entonces, o si no, simplemente déjenme la inquietud que tengan o las imágenes que quieran enviar y por ahí podríamos hablar. Bueno, también hemos abierto las cuentas de PayPal y Nequi por si desean apoyar económicamente al canal, pues todo este proyecto que es para ustedes, las librerías se van a estar actualizando y agregándole características que ustedes necesitan. Entonces, si nos quieren brindar algún apoyo económico con relación a este proyecto que estamos haciendo, que lo vamos a llevar desde el desarrollo de un microservicio hasta el despliegue de infraestructura de Kubernetes, como lo explicábamos en los videos de introducción, pues bienvenidos sean esos apoyos. Si no, pues no hay problema, aquí estamos para ustedes y estaremos muy atentos pues, a lo que requieran, ¿sí? Y bueno, no siendo más, quiero comenzar con esta imagen. Esta es una imagen que estuve pensando mucho realmente, revisando los temas, y es que hasta el momento, si has llegado hasta el último video de la serie, que el último video de la serie en este momento es la implementación de la API, ¿sí? Ya serían 13 videos que llevamos por el momento. Esto, si has llegado hasta este punto, quiero felicitarte y pues comentarte, pues sé que no hay una temática en sí tan profunda, pero estos son los temas que hemos visto. Entonces, si te has preguntado qué es lo que has aprendido, qué has visto, qué has puesto en práctica, pues realmente es esto. Hemos visto, por ejemplo, el uso de reflexión, unos temas avanzados de reflexión, como crear instancias, obtener valores, asignar valores, obtener las interfaces que está implementando una clase, trabajar o inyectar los tipos genéricos en un método, en una clase. Hemos invocado métodos, hemos escaneado ensamblados y eso es lo que hemos trabajado con reflexión. Solamente con estas dos librerías. A nivel de la web API, pues aprendimos simplemente a crear una web API muy sencilla, sin nada del otro mundo por el momento. No hemos aplicado muchos estándares, pero muy sencilla. Hemos trabajado
trabajado con los Data Transfer Objects, ¿sí? Que ya vimos que son la forma de retornar los datos como por estándar a nivel de una web API. Hemos trabajado con los Automapper, pues para evitar las asignaciones ¿de qué? De la información de una entidad a un DTO de forma manual. Hemos aprendido a crear el patrón de repositorio, aprendido a implementar un patrón de repositorio en la web API. Hemos implementado Swagger también de una forma muy sencilla dentro de la web API para ver toda la documentación. Hemos trabajado con las migraciones de Entity Framework. Hemos trabajado con conexiones resilientes. Estas conexiones resilientes implementan un patrón, por debajo implementan un patrón de reintentos y de cortocircuito importantísimo. En caso de que falle una transacción, pues se le hará una serie de reintentos, por, sino en un determinado tiempo y si no, pues hasta completar el número de intentos, finalizar ese proceso, ¿sí? Y pues bueno, todo esto también lo hemos trabajado en esa web API, instalando y configurando lo que es la librería de Code Design Plus EF-Core, que es la última que hemos desarrollado, ¿sí? A nivel de la librería, en el momento del desarrollo de las librerías, hemos trabajado con Continuous Integration, hemos trabajado con la lectura y la modificación de los diagramas UML, hemos trabajado con el contenedor o el sistema de inyección de dependencias de .NET Core. Hemos aprendido a crear métodos de extensión, hemos trabajado con mucha programación orientada a objetos, hemos aplicado mucho lo que es la abstracción, el polimorfismo, la herencia, ¿sí? Hemos trabajado mucho con lo que son los data annotation, que nos permiten validar la información de entrada, ¿sí? Hemos trabajado con la lectura de configuraciones de la app settings con eOptions. Hemos también trabajado con la configuración de entidades a partir de la implementación de los Entity Type Configuration. Hemos aprendido a crear un contexto, hemos creado middleware, hemos creado ya servicios, hemos trabajado prácticamente 100% con delegados y todo esto enfocado con los principios Solid. Hasta el momento, todos los principios Solid se están aplicando dentro de las librerías. Al mismo tiempo, pues al desarrollo de esa librería hemos trabajado con las pruebas unitarias y esas pruebas unitarias pues aprendimos convenciones, aprendimos qué partes tienen las pruebas unitarias, esto pues ya directamente en el desarrollo, ¿sí? Hemos aprendido, por ejemplo, a leer la metadata o de las propiedades de las entidades. Por ejemplo, si es obligatorio, si es esto primario, si es autoincremental, si, por ejemplo, el tipo de datos si es varchar. Entonces, a eso me refiero con las metadatas, pues hemos aprendido a realizar esas pruebas a nivel de pruebas unitarias de la configuración de los Entity Type Configuration. Hemos aprendido a validar cómo son los data annotation, hemos validado métodos de extensión, hemos aprendido a trabajar con el DB Context Option Builder, que son objetos o son clases que nos provee .NET Core para el desarrollo de pruebas unitarias de todo lo que nosotros creemos a nivel de librerías, como el Service Provider, el Service Provider, el Provider in Memory, el Service Collection, el Model Builder, el Default HTTP Contents. Hemos aprendido a crear mocks, ¿sí? Para, por ejemplo, el HTTP Contents Accessor. Hemos trabajado con Claims Principal, Claims Identity, que son temas de identidades para proveer también nuestras librerías. Y bueno, aquí hemos trabajado con un sinfín de cosas, pero estas son las más relevantes. Y todo esto que hemos trabajado, pues lo hemos siempre apalancado de las buenas prácticas de programación a nivel de QA y hemos estado verificando los bugs, vulnerabilidades, security hotspots, code smell, coverage y duplicaciones y código duplicado. Esto es lo que hemos trabajado, ¿sí? Y esto es lo que lo que has aprendido hasta el momento, ¿sí? Puede que no lo veas, pero realmente estos son los temas más importantes que hemos implementado. Realmente hay otros que se me pasan, pero bueno, aquí están como los principales. Y bueno, ya finalizando esa librería de Code Design Plus EF Core, ¿cierto? Con la de Code Design Plus.core también, esto apalanca nuestras características de storage. Y el storage, pues vemos que aparte de que podamos usarla en proyectos independientes, eso va a permitir trabajar el storage de un microservicio. Y el storage es una característica, ¿sí? Es una característica que desarrollamos en su momento y vamos a proceder a crear a trabajar ahora la característica de Publish and Subscribe. Ya entrando y profundizando un poco en el storage, pues bueno, esta fue una de las imágenes que les mostraba hace algún tiempo y es que si recordamos ya teníamos nuestra librería de Core, EF Core también, sí, la de Entity Framework Core pues, de Code Design Plus, que se encarga de trabajar toda la parte de repositorio y de nuestro microservicio, pues hará uso de esa librería para trabajar lo que es la API, las abstracciones, en este caso nuestro provider de SQL Server, nuestras entidades, ¿sí? Por el momento en el ejemplo que dejé en GitHub, pues no tenemos una capa lógica, sino que estamos haciendo todo directamente desde los controladores de la API. Y bueno, vamos hoy a iniciar con esta nueva serie. Permítame, yo muevo este muñequito para acá. En donde, bueno, vamos a concentrarnos.
este será el video de introducción para lo que es la consistencia eventual. Ya les explicaré qué es eso, pero esa consistencia eventual nos va a llevar al desarrollo ¿de qué? De, de una serie de librerías para la comunicación asíncrona entre los diferentes microservicios que tenga nuestro sistema. Y para el desarrollo de esa comunicación asíncrona, el cual vamos a trabajar con el patrón de Publish and Subscribe, ¿cierto? Que es una de las características de nuestro microservicio, vamos a tener que, y permítanme, vamos a tener que desarrollar la librería inicialmente del Event Bus, y esa librería que se va a encargar de controlar todas nuestras suscripciones de los diferentes eventos de integración, vamos a implementarla a partir de Redis. Y vamos a crear una segunda librería de Redis Event Bus, que es la que realmente va a implementar esto. En un futuro vamos también a estar trabajando con Azure Event Bus, con RabbitMQ y bueno, otras alternativas para el patrón de Publish and Subscribe. Bueno amigos, entonces vamos a ver aquí lo que es esto. Vamos a ver este siguiente diagrama en donde tenemos un tema, bueno, tenemos una aplicación monolítica, un tipo e-commerce, en donde tenemos dos módulos. Tenemos la parte de la administración del catálogo de productos y la parte del carrito de compra, ¿cierto? Entonces, un administrador perfectamente puede actualizar el catálogo, ¿cierto? Actualizar el precio a cada uno de esos productos que vayamos teniendo aquí en nuestra base de datos, mientras que otros usuarios pueden estar interactuando con la aplicación y seleccionando una serie de productos en donde esto simplemente pues quieren comprar, ¿no? Al final de cuentas son los que van a facturar. Estas aplicaciones monolíticas pues pueden hacer esto perfectamente debido a que manejan una sola base de datos y pues no tiene ningún inconveniente. Siempre manejamos una relación de llave foráneas entre las diferentes tablas para evitar la duplicidad de información y otros temas que están por allá. Sin embargo, este esquema ¿de qué? De trabajo, ¿cierto? En donde tenemos todo el modelo relacional, tenemos las tablas, están relacionadas. Esto puede generar o genera una serie de fallos con el transcurso del tiempo en donde perfectamente puede generar errores o pueden generar timeouts, ¿sí? Debido a que las tablas tienden a crecer mucho y no están especializadas, o sea, es una sola tabla para múltiples responsabilidades. Sin embargo, pues esta es la forma de trabajo de una aplicación monolítica. Pues ha funcionado bien hasta el momento, pero se puede seguir mejorando. Voy a introducir un concepto aquí y es que vamos a ver lo que es la consistencia. Entonces, estas bases de datos o este tipo de desarrollo está enfocado a lo que es a la consistencia, ¿cierto? En donde es, pues aquí como lo definimos, es una base de datos que siempre retornará el registro más reciente. Si yo actualizo, por ejemplo, aquí el producto y lo agrego en el carrito de compras y después existe un módulo de facturación ya simplemente para hacer el proceso de pago, pues el de facturación cuando lea el carrito de compras y lo relacione con el catálogo, pues vamos a tener el precio actualizado independiente de que aquí se esté haciendo algunas operaciones. Siempre vamos a tener la última información y eso es lo que nosotros denominamos consistencia, ¿sí? Siempre vamos a retornar el registro más reciente. Sin embargo, esto en los microservicios no es posible. ¿Por qué no es posible? Pues nada, vamos a ver este pequeño teorema, ¿sí? La arquitectura de microservicios, ¿sí? Eh, tiende más a la disponibilidad. Y este teorema de CAP, en donde trabajamos con consistencia, disponibilidad y tolerancia a fallos, ¿sí? Eh, nos dice que debemos elegir entre consistencia y disponibilidad. Entonces, si las aplicaciones monolíticas tienen la consistencia por defecto, la arquitectura de microservicios tendrá la disponibilidad, ¿cierto? Entonces, yo podré trabajar disponibilidad con el tema de tolerancia al particionamiento. Este concepto no lo vamos a ver, me interesa es el tema de la disponibilidad. Y es por eso, es por este mismo ítem que eh, la arquitectura de microservicios no puede tener una consistencia, ¿sí? Tan, una consistencia tan fuerte como una aplicación monolítica, ¿sí? Por el tema de las relaciones y eso, o sea, no se puede, simplemente, debido a este teorema, en donde nos dice que debemos elegir entre la disponibilidad y la consistencia eh, según este teorema, ¿cierto? Ahora, ¿por qué los microservicios tienden a elegir disponibilidad? Porque los microservicios son pequeñas aplicaciones que, según el consumo, pueden crecer o decrecer y están enfocados es a dar una respuesta rápida al usuario
en un periodo realmente muy, muy razonable, ¿cierto? Esté bien o esté mal, realmente esto debería estar siempre bien. Si está mal es por un tema de diseño a nivel de arquitectura, pero pues ya en la definición de arquitectura de nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, la idea de los microservicios es siempre tender a disponibilidad. Siempre debemos estar disponibles. En caso de que un microservicio se caiga y vuelva a iniciar, pues nada, ahí estarán los datos disponibles también para ese tema, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que debemos elegir entre una y dos, pues vamos a ver cómo sería este mismo ejemplo con los microservicios. Entonces, supongamos que tenemos dos microservicios, uno que se encarga de administrar el catálogo de productos y otro que se encarga de administrar el carrito de compra, ¿cierto? Entonces, el requerimiento decía que cuando actualizáramos el catálogo de productos o los precios del catálogo de productos, debíamos actualizar, en este caso, los precios del carrito de compra de los artículos que haya seleccionado uno o los usuarios pertinentes, ¿cierto? Y si sabemos que cada microservicio tiene su propia base de datos independientes, entonces este microservicio no podrá simplemente acceder a esta otra base de datos y actualizar el precio. Simplemente no lo puede hacer. Bueno, entonces, ¿cómo logramos cómo logramos la consistencia de los datos entre aplicaciones diferentes, ¿cierto? Porque cada microservicio es una aplicación, las cuales son dueñas y autónomas de sus bases de datos, ¿cierto? ¿Cómo lograr eso? Ya sabemos que es un microservicio le tiene que decir a uno o más microservicios que cambió algo en sus datos. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que responder. ¿Cómo un microservicio le notifica a otros microservicios que cambió algo en los datos para que esos otros microservicios estén escuchando y simplemente hagan lo que tienen que hacer? Eso con el objetivo de mantener la consistencia de datos, ¿cierto? No al 100%, y ves por eso que se llama una consistencia eventual. Entonces, para eso, vamos a, vamos a buscar la forma a nivel de programación de decirle a nuestro microservicio que haga o que notifique a otros microservicios, aplicaciones o sistemas que pasó algo con los datos. Y es allí donde entra lo que es el patrón de eventos, o sí, la parte de emitir un evento, un mensaje y suscribirnos. Vamos a ver las posibles alternativas de eso. Me voy aquí a adelantar, esto ya lo miramos y vamos a ver esto. Entonces, miremos estas dos imágenes, bueno, esta imagen en donde la forma de comunicar los microservicios, esto puede ser de dos formas, una de forma síncrona y otra de forma asíncrona, ¿cierto? La forma síncrona, sí, si ustedes pensaban que de pronto, bueno, pues desde este microservicio, pues consumo la API desde a este otro microservicio y este puede desencadenar el consumo de la API a este otro microservicio para poder al final de cuentas hacer el proceso de, no sé, de verificación o de actualización aquí de obtener como que el último precio. Eso es un antipatrón. ¿Por qué? Porque en caso de algo, este microservicio donde se caiga, pues fallará este también y este también tendrá un error. Y podemos tener una falla en todo el sistema en serie, ¿sí? Es por eso que el consumo eh, eh, para mantener una consistencia de datos entre los microservicios no es bueno que exista una comunicación síncrona, ¿cierto? Debido a los posibles fallos en cascada que se pueden llegar a presentar. Es allí donde entra lo que son las comunicaciones asíncronas y el patrón de eventos. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que sucede con la parte del patrón de eventos? El patrón de eventos lo que dice es que, bueno, en este caso, el carrito de compra, ¿cierto? La cesta, cuando le llegue una petición, él puede desencadenar un mensaje, ¿cierto? Asíncrono que puede estar recibiendo otro microservicio. Vamos a continuar con el ejemplo del catálogo y del microservicio de carrito de compras. Entonces, supongamos que a nosotros aquí en el catálogo nos llega la actualización del precio de un producto, ¿cierto? Entonces nos dicen que, ven, actualiza el precio del producto uno por $150. Entonces, ese microservicio, una vez haga su proceso con la base de datos y haga la actualización de esos datos aquí en la base, él dice, bueno, en efecto, yo ya los actualicé, ya tengo mi información actualizada, entonces voy a emitir un evento. Él emite un evento, ¿cierto? Por medio en este caso, del Event Bus. Y a ese Event Bus
pues está suscrito también a este servicio de Basket. Entonces, el servicio de Basket, como está escuchando este evento, entonces él va a decir, bueno, el microservicio de catálogo emitió este evento y yo debo, y en ese evento me está diciendo que actualizó el producto uno, ¿cierto? Por $150, $200, bueno, lo que se haya guardado aquí en la base de datos del microservicio de catálogo. Y este microservicio lo que hará es, pues, actualizar los precios de los productos seleccionados en ese instante de tiempo por el usuario o que estén registrados, ¿cierto? Entonces, la forma síncrona es la forma por defecto de que diferentes microservicios mantengan la consistencia de datos entre, pues, su modelo, ¿sí? Entre lo que es la aplicación en sí. Vamos a ver un poco más al detalle esta comunicación asíncrona. Vamos a pasarnos aquí a esta otra imagen, en donde si un microservicio, bueno, ya sabemos que un microservicio recibe una petición, esa petición pues interactuará con la base de datos y al interactuar con la base de datos después de que todo eso sea satisfactorio, procederá a emitir un evento para que uno o más microservicios pues hagan su proceso de, bueno, su proceso de negocio, su lógica, ejecuten su lógica de negocio personalizada para mantener esa consistencia. Y aquí es donde existen pues, los receptores de un solo, pues, existen como tal un solo receptor, ¿cierto? O múltiples receptores. Entonces, un microservicio, aquí viendo como esta imagen, ¿cierto? Recibe una petición en donde pues nada, vamos a recibir un comando de convertir la orden, ¿sí? Al final de cuentas aquí se ejecuta una lógica de negocio personalizada, pero dentro del microservicio él debe crear pues una clase, un objeto, el cual lo va a enviar, en este caso como un mensaje asíncrono. Fíjense que en este caso está el verbo seguido de bueno, lo que pasó, ¿no? En este caso, crear orden, ¿sí? Y ese mensaje pues tiene una información por dentro que será solamente accedida por un solo receptor, ¿cierto? En este caso puede ser, en este caso el microservicio de pedidos, para ejecutar un tema aquí en la base de datos. Esto es 100% factible, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros vamos a desarrollar va un poco más allá y es para múltiples receptores. Y es aquí donde entra este esquema en donde nosotros vamos a estar trabajando de la siguiente forma. Para la comunicación para múltiples receptores nos vamos a apoyar mucho del tema de lo que es el Event Bus, ¿sí? El Event Bus son sistemas ya desarrollados como RabbitMQ o Redis, ¿sí? Que nos permite trabajar con el tema de publicación y suscripción, en donde existe una aplicación, en este caso un microservicio, que emite una serie de eventos, en este caso emite un evento llamado User Update con una información y donde múltiples receptores pueden estar escuchando ese mismo evento, User Update, con el objetivo de leer la información y actualizarlo o realizar algún proceso particular con sus bases de datos. Esto es importante porque, bueno, algunos me dirán, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que este microservicio no escuche este evento? ¿Cierto? Que, o sea, tener este esquema de múltiple receptor más bien como un solo receptor. Pues sencillo, lo que haríamos es que este microservicio, dentro de lo que vamos a desarrollar, que es todo el tema del Subscription Manager, pues no va a estar registrado este evento. Si nosotros le decimos a este microservicio que no escuche este evento, simplemente no va a hacer nada de tal forma que esta comunicación no existiría y tendríamos en este caso un mensaje de un solo receptor, ¿sí? Esto es lo que vamos a trabajar con el desarrollo de lo que es el tema del Event Bus, la librería de Event Bus para apalancar lo que es la publicación y suscripción de múltiples receptores con un solo objetivo. Bueno, con un solo objetivo no, con uno de los objetivos que es mantener la consistencia de datos, porque este tema de eventos tiene mucho más potencial que mantener solamente la consistencia de los datos de nuestro sistema, sino que también, por ejemplo, podríamos aquí nosotros, cada vez que esté pasando un evento, podemos hacer un conteo de cuántos eventos están pasando y mostrarlos en temas de tiempo real, dashboard y otros sin fin de necesidades que van a tener nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales es mantener la consistencia de datos. Sin embargo, desde aquí podemos hacer muchas más, codificar muchas más reglas de negocio y segmentar muchísimo más nuestra aplicación. Creo que este punto es el más importante de los microservicios, aparte de la orquestación, ¿sí? Es por eso que vamos a comenzar a trabajar con la parte de lo que es el desarrollo de esta librería y trabajar pues en este tema de,
del Subscription Manager para los múltiples receptores. Y bueno amigos, ya para finalizar, pues vamos a ver aquí un tema que también estamos viendo con esta imagen, y es que fíjense que en este caso, este microservicio está administrando lo que es el perfil del usuario, mientras que este otro de carritos de compra, ese usuario en el carrito de compras se ve como un comprador y ese usuario en la parte de pedidos también se ve como un comprador, ¿cierto? Pero sigue siendo el mismo usuario. Y esto es lo que nosotros denominamos como los límites del microservicio. Entonces recordemos que al iniciar todo este curso nosotros hacíamos una introducción a los microservicios y decíamos que los microservicios eran al final de cuentas un módulo, ¿sí? Entonces dentro del sistema íbamos a encargar, cada microservicio se iba a encargar de administrar un módulo por completo y ese iba a ser nuestro límite de tal forma que ese módulo no, los datos de ese módulo no afectaran pues otros módulos, ¿cierto? Es decir, ese límite estuviera bien definido allí. Para que ese microservicio sea totalmente independiente tanto en la administración de los datos, en la base de datos, como en la lógica ya de ese módulo dentro del microservicio. Y es por eso que quiero compartir con ustedes ya estas dos últimas imágenes, porque aquí también vamos a tener un tema de consistencia en donde quiero que se fijen en lo que son los cuadros que están como con líneas, ¿sí? Entonces, el bounding context, miremoslo como los módulos, ¿sí? Pues al final de cuentas, el bounding context o el patrón de bounding context nace del diseño orientado al dominio, ¿cierto? Lo que es DDD. Y dentro del diseño orientado al dominio, dentro de una aplicación grande, cada bounding context se encarga de administrar su propio dominio, ¿sí? Tiene unos límites y tiene sus propias bases de datos. Asimismo, son los microservicios. Existe todo un sistema. Dentro de un sistema existen una serie de módulos y cada módulo, que vendría siendo nuestro bounding context, vamos a crearle un microservicio. Entonces, supongamos que nosotros tenemos aquí una aplicación para la parte de, pues, de la gestión de las conferencias de los asientos y todo eso, ¿sí? Pues como para vender asientos dentro de esa conferencia y todo cuento, pues entonces tenemos un microservicio que se encarga de administrar la gestión de conferencias, otro los pagos y registros, otra la parte de precios y mercado, una la parte de pagos y otra el servicio al cliente. Existe dentro del concepto de Bonding Context, existe un término que es el lenguaje ubicuo, ¿sí? O único, es decir, nosotros podemos ver un usuario dentro de la gestión de las conferencias como un simple usuario, ¿sí? Con toda la información pertinente del usuario, pero toda esa información no la va a necesitar el microservicio de pedidos y registro. Ese usuario que se ve en gestión y conferencias, yo puedo verlo como un comprador en donde en la parte del comprador solamente voy a necesitar, por ejemplo, el ID y nombres con el número de identificación, mientras que este usuario de gestión de conferencias también lo puedo ver como un pagador, en donde solamente necesito el ID y el número de documento. Y ese usuario también puedo verlo como un cliente dentro del servicio al cliente, ¿cierto? En donde solamente necesito, por ejemplo, nombres, número de documento, tipo de documento y el ID del usuario. Entonces, fíjense que ese lenguaje ubicuo dentro de cada módulo es único, ¿cierto? Porque los datos de un usuario sigue siendo un usuario, si es como cuando nos enseñan en programación orientada a objetos, existe una clase llamada persona, pero esa persona puede salir un estudiante, puede salir, por ejemplo, un profesor, puede salir, por ejemplo, un administrador, pero todos siguen siendo personas. Aquí en el Bounding Context pasa lo mismo, es decir, existe un concepto de usuario, pero ese usuario dentro de otros temas, por ejemplo, de otros contextos, puede tomar definiciones totalmente diferentes como compradores, pagadores y clientes. Y la información que se puede compartir por medio de eventos, ¿cierto? Recordemos que la comunicación entre los diferentes módulos, como gestión de conferencias, pedidos y registros, se hace a partir del patrón de eventos por medio de mensajes, que es la comunicación entre los microservicios para mantener la consistencia de datos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí viaja un mensaje, viajará un usuario para actualizar, por ejemplo, un comprador y para mantener esa consistencia de datos, ¿cierto? Entonces, ya con eso quiero terminar con esta última imagen y es que nuestras aplicaciones monolíticas tienen este esquema, ¿cierto? En donde existe solamente una tabla, en este caso como usuarios, en donde ese usuario en esta tabla puede verse como un usuario, como un pagador, un comprador o un cliente, ¿cierto? Porque es una aplicación monolítica. A diferencia de que en una aplicación de microservicios tú puedes segmentar esta tabla
por sus diferentes módulos. Aquí vemos el módulo o el microservicio de gestión de conferencias en donde tiene la tabla de usuarios, en este caso vendría siendo el usuario, en donde tendrá todos los datos pertinentes al usuario. Mientras que si la comparamos con el módulo de precios o el microservicio que se encarga de administrar esto, existe una tabla de comprador en donde solamente tiene el ID y el estatus. Fíjense que no tiene ni el nombre, ni el apellido, ni la dirección, ni los otros 10 atributos que se necesitan. Simplemente tiene dos. ¿Por qué? Porque precios solamente requiere de esos dos datos. Entonces, ¿cómo hace precios para estar atento cuando se crea, se actualiza o se elimina un usuario? Pues por medio del patrón de eventos, por medio de mensajes. Entonces aquí existe un mensaje que emite el usuario o el microservicio qué pena, de gestión bueno, sí, el microservicio de gestión de usuarios, de gestión de conferencias, emite un evento y los otros microservicios involucrados escuchan ese evento y actualizarán sus datos específicos a la medida, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, cómo la parte de los asientos o las sillas, ¿sí? En la parte de gestión de conferencias solamente tenemos el ID y la descripción, porque es lo que nos interesa, a diferencia de precios, que necesitamos el ID y el precio de ese asiento, ¿cierto? Entonces, nosotros segmentamos de una tabla podemos segmentar diferentes bounding contents o podemos dividirla en diferentes módulos y cada módulo puede administrar la información que requiere. Y para administrar la consistencia entre esos dos, utilizamos el patrón de eventos para enviar mensajes pertinentes. Este es un tema denso, este no es un tema que se aprenda de ya para allá, pero quería hacer un tema muy introductorio de por qué una aplicación monolítica tenía el concepto de consistencia muy arraigado, ¿cierto? Ahora quería mostrar por qué una aplicación de microservicios va más a la disponibilidad, hacer ese contraste y si una aplicación de microservicios que tiende más a la disponibilidad según el teorema de CAP, entonces quería mostrarles cómo mantener la consistencia y fíjense que para mantener esa consistencia nos llevó al patrón de eventos, el cual puede ser de un solo receptor o múltiples receptores y ese patrón de eventos ya vimos un ejemplo mucho más profundo según los diferentes módulos que tengamos e introducimos un nuevo contexto que es el bounding context, que al final de cuentas yo quiero llamarlo como módulos dentro de nuestro sistema. Eh, Espero les haya gustado este video. Cualquier cosa, bueno, ya saben, tenemos todo nuestro Skype, estará disponible para aclarar las dudas. Creo que esto es practicando y haciéndolo bueno, pero vamos a iniciar ya en el próximo con la creación del Subscription Manager, que es el Event Bus, y bueno, ya posterior a eso seguiremos con Redis y Redis Event Bus y lo integraremos a nuestro microservicio. En ese punto haremos ya un ejemplo final, así como lo hicimos con la parte de Entity Framework Core. Haremos un ejemplo en donde tendremos unas tres microservicios, unas tres APIs comunicándose de forma asíncrona para mantener una consistencia eventual de sus diferentes datos. Que creo que pues estaremos desarrollando este mismo ejemplo que tenemos acá. Bueno amigos, no siendo más, ya saben, este video se los dejaré el enlace se los dejaré en la descripción del video. Eh, Ya sabes, si nos quieren apoyar económicamente, bienvenidos sean. Esto, aquí están las cuentas, también las de Skype para que nos agreguen. Estaré pendiente eh, para resolver todas sus inquietudes. Y no siendo más, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.